Campagne, Cuauhtleo Manuzzi, de Laura Arricino. Hola, buenas tardes. Oye, disculpa, ¿cómo es tu nombre? ¿Ah? Todos sus seguidores, ¿no? No, pero vamos a querer, bueno, queremos ver tu nombre, pero hemos visto muy Buenas tardes a todos, gracias por la invitación aquí. Mi interesante. ponencia, de hecho, va un poco a complementar todo lo que se ha dicho hasta el momento por el Dr. Paulo, compañero antes, de la interpretación de las guerras floridas en el México prehispánico, tomando en cuenta sobre todo el testimonio del cronista charca Chimalcán Cuauhtleo Manuzzi, que hace una distinción fundamental entre la guerra florida, propiamente dicha, y la Cuauhtémoc, o sea, la guerra de conquista, la guerra propiamente de conquista, en la traducción del Misimión, Cuauhtémoc significa guerra homicida. Sabemos que la sociedad Oyotl se ha investigado mucho y digamos que ha fascinado toda clase de investigadores. Sin embargo, siempre se ha estudiado bajo una perspectiva religioso-mitológica. En los últimos 20 años del siglo XX, esa interpretación nada más religiosa, mitológica de la guerra florida ha empezado a ser cuestionada gracias a una serie de estudios basados en una comparación puntual de las fuentes, tanto mexicas como texcocanas como tlaxcaltecas, que han revelado contradicciones fundamentales de las que hoy en día no se pueden prescindir. Básicamente, en la versión canónica, la guerra florida se considera una guerra ritual basada en enfrentamientos pactados, sobre todo basados a la vez entre la evidencia histórica de continuos enfrentamientos entre la Triple Alianza Azteca y los reinos del Valle Tlaxcalteco-Poblano, o sea, Tlaxcala, Huixotzinco y Cholula. Normalmente, como ya decía el doctor Brockman, se establece que esas guerras fueron, digamos, instituidas, incrementadas durante el reino de Moctezuma y Huicamina, con la finalidad de proveer cautivos para los sacrificios. Sin embargo, a la hora de las fuentes y las teorías que han ocasionado esa lectura mitológico-religiosa de la sociedad Oyotl hacen referencia a dos momentos históricos: al momento del reino de Moctezuma y Huicamina y al momento del reino de Moctezuma Xocoyotzin. Si empezamos una comparación entre las fuentes relativas al reino de Moctezuma y Huicamina, notamos que en las fuentes mexicas, tanto la crónica de Diego Durán como el Códice Ramírez, como la crónica mexicana del Varado de Tezosomoc, proponen el invento, la institución de la sociedad Oyotl contra los pueblos del Valle Tlaxcalteco-Poblano por parte de Tlacael, el bajo consejo de Tlacael, el consejero de Moctezuma y Huicamina, que propone establecer una feria militar y la causa es la de buscar víctimas frecuentes para sacrificar meramente en ocasión de la construcción del nuevo templo dedicado a Huitzilopochtli. Tanto en la crónica de Diego Durán como en el Códice Ramírez como en la crónica del Varado de Tezosomoc no se menciona ningún pacto entre con los pueblos del Valle Tlaxcalteco-Poblano. Sin embargo, en la crónica de Tezosomoc notamos una diferencia sustancial, o sea, Tezosomoc refiere de un diálogo entre Moctezuma y Huicamina y Tlacael, en donde se da evidencia de la existencia de un intento imperialista del reino mexica previo a la terminación del nuevo templo dedicado a Huitzilopochtli. De hecho, esas fuentes indican que Tlacael junto al soberano tuvieron la necesidad de establecer hasta nuevas leyes para que todos los pueblos sujetados a los mexicas pudieran mover guerra contra los reinos del Valle
comparamos esas fuentes mexicas con las fuentes texcocanas, o sea, la de Alba Xochitl, Juan Bautista Pomar, nos damos cuenta que la causa del establecimiento de esas guerras pactadas, de esas guerras floridas, es la famosa carestía del año 1 Toshti, de 1454. Así, en estas fuentes sí se menciona un pacto, pero se menciona un pacto en que parece estar comprometidos la señoría de Texcoco y la señoría de Tlaxcala, al fin de aplacar la ira de los dioses. De hecho, es Xicotencatl, el señor de Tlaxcala, que propone que se establezcan guerras cívicas entre Tlaxcala y Texcoco. Y Nezahualcóyotl, enseguida, propone que se añaden a las guerras cívicas también Huexotzinco y Cholula. De aquel momento en adelante, los señoríos del Valle Tlaxcalteco poblano se llamarán, según refiere Nezahualcóyotl, los enemigos de casa. Esa tradición, ese concepto de los enemigos de casa parece ser una tradición de la señoría de Tlaxcala. Y de eso se nos da evidencia en otra fuente fundamental, que es el Códice Celta. En el folio 12, según la interpretación de Alfonso Caso, hubo una Xochillahoyotl ya en el año 1292 entre los pueblos, entre Tlaxcala, Huexotzinco y los demás pueblos contemporáneos. De hecho, podemos ver que los guerreros dibujados, pintados, llevan el beso de guerra blanco que en los códices indica los enemigos de casa. Ya esas fuentes nos proporcionan unas contradicciones fundamentales de que efectivamente no se puede prescindir para una interpretación exhaustiva de la Xochillahoyotl. Si pasamos a las fuentes, a los testimonios que hablan, que explican el fenómeno de la Xochillahoyotl durante el Montezuma de Camina, el Montezuma Xocoyotzin, nos encontramos frente a otras importantes contradicciones. En este caso, la comparación se hace entre las fuentes mexicas y las fuentes tlaxcaltecas. Según el punto de vista mexica, también de Diego Durán, las motivaciones por qué se movían esas continuas guerras contra Tlaxcala y los demás pueblos del Valle Tlaxcalteco poblano son esencialmente dos. Claramente proveer los cautivos para el sacrificio. Diego Durán utiliza comida sabrosa y caliente de los dioses, y viene otra importante finalidad, o sea, la de ejercitar, el ejercicio militar, la de ejercitar sus valerosos hombres. El mismo punto de vista está compartido también por la relación de Andrés de Tapia. A la hora de comparar el punto de vista mexica con el punto de vista tlaxcalteco, nos damos cuenta de muchas contradicciones, de muchas diferencias. De hecho, Diego Núñez Camargo siempre menciona que a pesar de las motivaciones que Montezuma Xocoyotzin había presentado a la pregunta de Cortés de por qué nunca pudieron sujetar el pueblo de Tlaxcala, menciona que a pesar de eso ambas partes siempre sufrían muchas pérdidas, y siempre Núñez Camargo presenta a los tlaxcaltecas más bien como víctimas de las ambiciones imperialistas del reino mexica. Y en el capítulo 15 nos hace una diferencia sustancial entre las continuas guerras que había entre la Triple Alianza y los pueblos del Valle Tlaxcalteco poblano, y otros enfrentamientos que él llama enfrentamientos abocados al mero ejercicio de la milicia. Utiliza la palabra escaramuzas. Había muchas escaramuzas en que se solía ejercitar la milicia. Bernal Díaz del Castillo, a su vez, propone otro detalle muy interesante, o sea, el hecho de que los pueblos sujetados al reino mexica, cito de la historia italiana de la conquista de Nueva España, están muy mal con los mexicanos y traían de ellos por fuerza a la guerra, no peleaban de buena voluntad. Entonces se dice en la historia verdadera de la conquista de Nueva España que muchos de esos pueblos advertían de
comienzo de esas guerras en nuestras hemerotecas. ¿Cómo entra en ese sentido el testimonio de Chimalpain para darnos evidencia efectivamente, para cuestionar, para matizar un poco esa visión de las guerras floridas nada más como enfrentamientos pactados? Chimalpain en las relaciones nos da evidencia, digamos, de enfrentamientos llamados Xochillahoyotl, previos efectivamente al reinado de Moctezuma y Vilcamina, y establece una diferencia sustancial entre la guerra florida Xochillahoyotl y la que se llama, como antes he dicho, Tlacocoltiquiahoyotl, o sea, la guerra homicida, según la traducción de Denis Simeón, la guerra propiamente de conquista. En las relaciones se da evidencia de tres enfrentamientos llamados guerras floridas. Una en 1324, en que estuvieron involucrados chalcas y tlacoxcalcas, otra en 1376, en donde estuvieron involucrados chalcas y mexicas, y otra en 1381, en donde estuvieron involucrados chalcas y tepanecas. Y a la hora de analizar los testimonios, o sea, la descripción que Chimalpain nos da a propósito del enfrentamiento de 1324 entre chalcas y tlacoxcalcas, nos damos cuenta de unos detalles interesantes, y cito. Uno del 1324. En este año se iniciaron las guerras floridas, al tiempo en que los tlacoxcalcas y todos los chalcas solían sentarse sobre cañas delante del diablo. Después de sentarse sobre las cañas, se golpeaban con las manos, según su costumbre y tradición, pero luego se detenían, pues lo hacían solo como por diversión. Le presento la traducción de la Faltera en este caso. Nos damos cuenta de que efectivamente Chimalpain nos propone unos enfrentamientos rituales y lúdicos a la vez. De hecho, el término náhuatl que utiliza es mahuiltiaga, de mahuiltia, que es propiamente jugar. Sucesivamente nos da evidencia de que efectivamente esos enfrentamientos, básicamente rituales y lúdicos, se endurecieron y los chalcas intentaron claramente, digamos, golpear y matar a los tlacoxcalcas. Por lo que concierne los enfrentamientos de 1376, el enfrentamiento llamado Xochillahoyotl entre chalcas y mexicas, se nos dan otra vez unos detalles interesantes, porque aquí se nos da evidencia de que en esos enfrentamientos, como decía Brockman, participaban tanto los Masehualtin como los Pipiltin, pero en ambas relaciones en que menciona esa Xochillahoyotl, Chimalpain repite que solo los Masehualtin morían, mientras que los Pipiltin se cautivaban y luego se dejaban, y todos se regresaban a su pueblo, expresamente. Nunca se mencionan en todas las relaciones de Chimalpain sacrificios humanos que provienen de la Xochillahoyotl. Sí se mencionan muchos sacrificios, pero está muy claro y evidente que todos provienen de la Tlacocoltiquiahoyotl, o sea, de la guerra homicida, de la guerra de conquista. Por eso, un estudio de Friedrich Heinz, de 1979, ha efectivamente dado evidencia de que esas guerras, llamadas así floridas, parecen tener la finalidad de práctica, de mera práctica militar. Sin embargo, las relaciones de Chimalpain nos proponen un fechamiento que nos da muchos problemas desde el punto de vista cronológico. Si pensamos que esa guerra de 1376 se menciona, esa Xochillahoyotl de 1376, se menciona también en otra fuente, en los anales de Cuautitlan. Voy a citar porque es llamativo. En los anales de Cuautitlan se dice: en este año, Unotepatl, se empezaron los mexicanos y chalcas a escaramuzar unos con otros. Aún no se trababan ni se mataban, sino que todavía parecía que jugaban. Eso es lo que se llama guerra florida. 9 años duró el Texixco de Culhuacán, el juego de los mexicanos y chalcas. Otra vez encontramos la palabra juego, otra vez encontramos la palabra escaramuza. En las relaciones de Chimalpain se menciona que efectivamente en 1415
Termina la Xochitl entre chalcas y mexicas y empieza la Cocortequiahoyotl, porque los mexicas y los chalcas empiezan a no dejar libres a los pipilti y a matarlos y a ser también cautivos. Sin embargo, los cómputos de la terminación de la Xochitl en la tercera y en la séptima relación nos dan unos problemas. Mientras que el Xochitl, según la tercera relación, duraba desde hace 40 años, la séptima relación nos propone dos cómputos. Según la fuente chalca, la Xochitl duraba desde hace 40 años, mientras según la fuente tlahuixcalca duraba desde hace 35 años. Esos cómputos de la séptima relación, el cómputo chalca nos remota efectivamente al año 1376, cuando empezó la guerra florida entre chalcas y mexicas, mientras que el cómputo de la Coxcalca nos remota más o menos al año 1381, cuando empieza, según siempre la relación de Ximalpain, la guerra florida entre chalcas y tepanecas. Sin embargo, la contradicción se encuentra en el hecho de que en el año 1376 se menciona, tanto en la tercera como en la séptima relación, que esa Xochitl ya duraba desde hace 8 años en el altiplano, fecha que nos remonta más atrás, a 1368. Claramente eso fue, por mucho tiempo hemos pensado que Ximalpain podría haberse equivocado con los cómputos, o sea, la contradicción es muy fuerte. Pero un estudio tanto de Josefina García Quintana como de Jacqueline Durand Forest han interpretado esa diferencia de cómputos, individuando el concepto de la Xochitl como si fuera un continuo de enfrentamientos efectivamente pactados, y entonces los pueblos empezaban a contar los años en el momento en que entraban a ser parte, o sea, entraban en el conflicto. Por lo tanto, en 1376 podría ser el inicio de la Xochitl, claramente en Chalco, que ya estaba en curso en el altiplano. Tenemos en cuenta también que en 1376 Ximalpain nos da evidencia del hecho de que Acaranpixtli llega a ser el primer pueblo actual de Mexica. Solo en ese momento los mexicas entran de derecho en las guerras floridas. Antes probablemente no se incorporaban a esa lucha por ser recién llegados en el territorio. Después de esa larga comparación de fuentes, espero que no tan aburrida, podemos empezar a dar unas pequeñas conclusiones. Entonces, antes que nada, los chalca parecen ser los primeros en utilizar la Xochitl, el concepto de Xochitl ya 100 años antes que los mexicas. El matiz que en la fuente de Ximalpain nos proporciona es tanto una finalidad de tipo lúdico como de práctica militar. El énfasis ritual aparece solo, efectivamente, en las fuentes mexicas y a partir del periodo del auge del imperio azteca. Según la interpretación de una fuente que ya el doctor Brockman había mencionado, que se habla de Ross Hassing, Royal Society in Ancient Mesoamerica, los mexicas, es probable que los mexicas entraron en contacto con la práctica de la Xochitl asociándola al puro, al mero ejercicio militar, y después se adueñaron y evolucionaron ese concepto adaptándolo claramente a las nuevas necesidades políticas sobrevenidas, o sea, las del intento imperialista que llega a incrementar esos enfrentamientos llamados Xochitl durante el reino de Montezuma y de Camila. El concepto de Xochitl, según tanto Sassi como según Isabel Bueno Bravo, fue utilizado efectivamente como legitimación religioso-política al propósito expansionista del imperio azteca. Y con eso, de eso nos da evidencia lo que menciona la fuente de Alvarado de Sosón, o sea, que se tuvo la necesidad durante el reino de Montezuma y Camina de instituir hasta nuevas leyes para que los demás pueblos de la Triple Alianza no hubieran guerra contra los pueblos del Valle Tlaxcalteco poblano.
Bueno, el problema es que la guerra florida ha sido muy investigada, pero hasta la fecha hacen falta muchísimas fuentes, muchísimos puntos de vista. Tenemos muchos puntos de vista de la Xochitl según el reino mexica, y les acuerdo que el término Xochitl aparece solo en la crónica de Diego Durán, precisamente ese término. Las demás fuentes no mencionan ese término, tampoco en las relaciones de Chimalpain, en el momento en que Chalco es sujetado a Tenochtitlan, nunca se habla de Xochitl. O sea, la última Xochitl que se habla es la de 1981 de los Chalcas y Tepanecas. Efectivamente, puedo terminar diciendo que hablar de la Xochitl es... Para hablar de la Xochitl necesitamos una contextualización muy precisa y una perspectiva histórico-temporal determinada, porque las fuentes nos dan evidencia de que efectivamente Xochitl durante la historia mesoamericana ha sido muchas cosas. Gracias. Bueno, pues pasamos a la ronda de preguntas. ¿Comentarios? Si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Por favor.